Hola a todos, mi nombre es Tommy Owake, soy médico de planta del área. Con respecto a la fisiopatología, sabemos que la obstrucción bronquial puede ser. Hola a todos, mi nombre es Tommy Owake, soy médico de planta del área ambulatorio del Hospital Garrahan y junto con el doctor Pablo Barbosa, que es coordinador del servicio de mediano riesgo, vamos a continuar con el curso de semiología pediátrica 2024. En este caso, la clase de hoy va a ser de sibilancias recurrentes en pacientes menores de 6 años. Bueno, a modo de introducción comenzamos definiendo las sibilancias como un sonido agudo que son producto del paso del aire por vías respiratorias que tienen un calibre disminuido y son recurrentes, y esto es por convención, cuando tienen 3 o más episodios de estas sibilancias que se dan en un año y que son diagnosticadas por un médico. Aproximadamente un 50% de los niños presentan un episodio de sibilancias antes de los 6 años de vida, con lo cual es una patología muy frecuente y es la forma de presentación más frecuente de asma en los lactantes y en los niños pequeños. Llegan a constituir el 25% de las causas de internación y en época invernal pueden llegar hasta el 50%. Es importante recalcar que más de la mitad de los casos de asma persistente comienzan antes de los 3 años y el 80% antes de los 6 años. Con respecto a la fisiopatología, sabemos que la obstrucción bronquial puede ser funcional o estructural. La obstrucción funcional está dada por el espasmo del músculo liso bronquial, la inflamación de las vías respiratorias y el aumento de la producción de moco, y la obstrucción estructural puede darse por compresión extrínseca o la oclusión de los bronquiolos por tejido inflamatorio y fibrosis. Las infecciones virales juegan un papel importante también en estas sibilancias, ya que generan estrechamiento de la vía aérea per se, teniendo en cuenta los mismos mecanismos ya hablados en la obstrucción funcional, por ejemplo la constricción del músculo liso, el engrosamiento de la mucosa y la descamación del epitelio bronquial. Y está bien descripta la aparición de episodios de sibilancias recurrentes en la primera infancia luego de un episodio de bronquiolitis por virus respiratorio sincicial. Hay comunicaciones que muestran cómo una infección grave por virus sincicial respiratorio a temprana edad conduce a nivel pulmonar a modificaciones estructurales e hiperreactividad a virus respiratorios y estímulos específicos. Otro de los factores importantes es el tabaquismo, ya que genera compromiso de la alveolización y disminución en el depósito de elastina en el intersticio pulmonar, que se traduce en una menor distensibilidad y determina vías aéreas de menor calibre. Existen otros factores que son dependientes de la edad en este grupo etario, como vías aéreas de menor calibre, mayor tendencia al colapso, cartílago bronquial menos rígido, menor relación elastina-colágeno en el intersticio pulmonar, mayor prevalencia de hiperreactividad bronquial y mayor proporción de glándulas mucosas. Se han propuesto dos mecanismos que generan las sibilancias, uno inmunológico, con alteración del equilibrio entre linfocitos Th1 y Th2, y un mecanismo estructural que genera alteración de la maduración pulmonar durante el desarrollo fetal. Está muy asociado al tabaquismo materno o una infección viral grave respiratoria. Existen diversas formas de clasificar a estos pacientes, todas surgidas de diversos estudios que se fueron realizando con el fin de detectar factores de riesgo para presentar asma, de ver la evolutividad del cuadro y de ver qué pacientes se beneficiarían de un tratamiento controlador. Una de las más importantes surge a partir del estudio realizado en Tucson en Estados Unidos, que permitió describir fenotipos de sibilantes recurrentes. Un primer tipo, llamado sibilantes precoces transitorios, que presentan sibilancias a partir del primer año de vida y que al tercer año de vida dejan de presentarlas. Otro fenotipo que se llama sibilantes persistentes pero no atópicos, que son pacientes que comienzan con las sibilancias antes de los 3 años de vida y persisten hasta los 6 años. Y un tercer tipo, que son los sibilantes persistentes pero asociados a atopía. Como mencionábamos previamente, esta clasificación surge a partir del estudio realizado en Tucson, que fue una cohorte de seguimiento iniciada en 1980. Se enrolaron alrededor de 1.250 recién nacidos y fueron clasificados según su evolución. Se evaluaron la presencia de sibilancias a los 3 y a los 6 años, la función pulmonar, si presentaban o no atopía, antecedentes familiares y tabaquismo materno. Y así surgieron estos tres fenotipos.
El fenotipo de sibilancias precoces transitorias fue la mayoría de este grupo, entre un 40 y un 60%. Son pacientes que comienzan antes del primer año y que ceden sus sibilancias hacia los 3 años. Tienen dosaje de IgG y pruebas cutáneas negativas y no tienen rasgos ni antecedentes atópicos. Se descubrió en estos pacientes que presentaban una función pulmonar disminuida al nacimiento. Se detectaron en estos pacientes como factores de riesgo el tabaquismo materno durante la gestación, que fueran pacientes varones, la prematurez, la convivencia con hermanos mayores o la asistencia a la guardería. El segundo grupo, que era el de sibilancias persistentes pero sin atopía, comienzan generalmente antes del primer año y persisten a los 6 años, afectan por igual a ambos sexos y usualmente tienen cuadros de obstrucción bronquial que son secundarios a infecciones virales, principalmente por el virus incisional respiratorio durante el primer año de vida. No tienen antecedentes de atopía, tienen dosajes de IgE bajos y se detectó que, si bien podían tener hiperreactividad bronquial, iba disminuyendo con la edad. Estas sibilancias suelen desaparecer en la adolescencia. Y un último grupo, que es el que era menos frecuente, es el de pacientes sibilantes persistentes, pero con antecedentes de atopía. En estos el primer episodio aparece generalmente después del año y predominan en varones, tienen IgE elevada con pruebas cutáneas positivas y hay rasgos y antecedentes familiares de atopía. Tiene una función pulmonar normal al nacer que va descendiendo hasta los 6 años y luego se estabiliza por debajo de la normalidad. Existe hiperreactividad bronquial y suelen persistir en la adolescencia. Otra clasificación que surge posteriormente es a partir de estudios europeos en los que los niños no eran clasificados según la temporalidad de las sibilancias, sino más bien por la frecuencia de las mismas y por los gatillos que presentaban. Entonces surgen dos grupos, un grupo de niños con sibilancias episódicas, que eran desencadenadas únicamente por infecciones virales, que duraban breves periodos de tiempo y que permanecían asintomáticos entre los episodios. Y un segundo grupo de niños que presentaban sibilancias desencadenadas por múltiples factores, no solo las infecciones virales, sino también por la exposición al tabaco, por el ejercicio, por los alérgenos, y que habitualmente presentaban síntomas entre las exacerbaciones. Las clasificaciones que vimos previamente tenían las limitaciones de no poder clasificarlos en función de gravedad y frecuencia de los síntomas, no consideraban el proceso subyacente y en muchas ocasiones se superponían. Además, no permitían prever la evolución natural o la respuesta al tratamiento. Es así que en estos últimos años surge una nueva forma de clasificarlos que fue publicada en las guías GINA en el año 2022. Un primer grupo de pacientes presentaba los síntomas típicos con tos, sibilancias, dificultad respiratoria, estaban asociados a una infección de vía aérea superior, los síntomas duraban menos de 10 días, presentaban de 2 a 3 episodios por año y se encontraban asintomáticos entre episodios. De este grupo de pacientes, pocos desarrollaban asma. Un segundo grupo de pacientes que presentaban los mismos síntomas, también asociados a infecciones de vías aéreas superiores. Si bien hasta el momento hemos intentado describir las clasificaciones que vimos previamente, tenían las limitaciones de no poder clasificarlos en función de gravedad y frecuencia de los síntomas, no consideraban el proceso subyacente y en muchas ocasiones se superponían. Además, no permitían prever la evolución natural o la respuesta al tratamiento. Es así que en estos últimos años surge una nueva forma de clasificarlos que fue publicada en las guías GINA en el año 2022. Un primer grupo de pacientes presentaba los síntomas típicos con tos, sibilancias, dificultad respiratoria, estaban asociados a una infección de vía aérea superior, los síntomas duraban menos de 10 días, presentaban de 2 a 3 episodios por año y se encontraban asintomáticos entre episodios. De este grupo de pacientes, pocos desarrollaban asma. Un segundo grupo de pacientes que presentaban los mismos síntomas, también asociados a infecciones de vías aéreas superiores, pero con mayor tiempo de duración, más de 10 días, presentaban más de 3 episodios por año o eran graves, clasificados así si necesitaban corticoides vía oral o necesitaban la internación, o presentaban empeoramiento nocturno y podían presentar síntomas ocasionales entre los episodios. De estos pacientes, algunos desarrollaban asma. Y un tercer grupo de pacientes
que presentaban también estos síntomas asociados a una infección de vías aéreas superior, que duraban más de 10 días y que podían tener más de 3 episodios por año o graves o empeoramiento nocturno, y asociaban también síntomas con el juego o con la risa. Estos eran entre los episodios, y también podían presentar sensibilización alergénica, dermatitis atópica, alergias alimentarias o antecedentes familiares de atopía o de asma. Se detectó que de estos pacientes, la mayoría iba a desarrollar asma. Si bien hasta el momento hemos intentado describir las características que nos hacen pensar si un paciente que presenta sibilancias recurrentes es o no es asmático, o si presenta factores de riesgo para desarrollar asma más adelante en su vida, no hay que perder de vista la lista numerosa de diagnósticos diferenciales que debemos considerar cada vez que tenemos un paciente de estas características en el consultorio. Dentro de las causas bronquiopulmonares que pueden dar sibilancias recurrentes, más allá del asma y de la hiperreactividad bronquial, encontramos a la displasia broncopulmonar, la fibrosis quística, la disquinesia ciliar primaria, la enfermedad pulmonar crónica postviral, la tuberculosis o patología intersticial crónica. Dentro de las causas obstructivas tenemos que pensar siempre en cuerpo extraño, en malformaciones broncopulmonares, como los quistes broncógenos o las malformaciones adenoquísticas, los anillos vasculares, la traqueobroncomalacia, tumores endobronquiales o estenosis traqueales o bronquiales. Dentro de los diagnósticos diferenciales de causas extrapulmonares, encontramos que el reflujo gastroesofágico puede ser causante de sibilancias recurrentes, así como la broncoaspiración crónica, la fístula traqueoesofágica, y dentro de las enfermedades cardiovasculares, las cardiopatías congénitas con shunt de izquierda a derecha o pacientes con insuficiencia cardíaca. Por último, siempre tener presente que las inmunodeficiencias pueden generar estos síntomas, sobre todo las combinadas severas, las inmunodeficiencias adquiridas o la inmunodeficiencia predominantemente de anticuerpos. Teniendo en cuenta la cantidad de diagnósticos diferenciales que pueden presentar estos pacientes, sumado a que la gran mayoría de los sibilantes recurrentes no van a desarrollar asma como vimos en las clasificaciones anteriores, y sin olvidar que a esta edad los pacientes no pueden realizar un estudio de función pulmonar, con lo cual no podemos comprobar un volumen expiratorio forzado en el primer segundo ni la reversibilidad con broncodilatadores, hacen que el diagnóstico de asma en pacientes menores de 5 años sea muy dificultoso. Es por esto que a partir del trabajo realizado en Tucson en Estados Unidos se desarrolló una herramienta que consta de un score clínico que permitía predecir qué lactante con sibilancias recurrentes desarrollaría asma a la edad escolar. Este score es el índice predictivo de asma, que consta de criterios mayores como historia de asma en algún padre, diagnóstico médico de dermatitis atópica, y criterios menores como la rinitis alérgica diagnosticada por un médico, sibilancias no relacionadas con los resfríos y eosinofilia en sangre periférica mayor al 4%. Más adelante se realizó una modificación por Gilbert que agregó en los criterios mayores la sensibilización alérgica a uno o más aeroalérgenos y dentro de los menores la sensibilidad alérgica al huevo, leche o frutos secos. Para aplicar este score, como criterio de inclusión, tenía que ser un niño menor de 3 años y que sea sibilante recurrente, es decir, 3 episodios broncoobstructivos por año. Y este índice se consideraba positivo si constaba por lo menos de un criterio mayor o de 2 menores. Este índice presenta una sensibilidad del 27%, una especificidad del 96% y un valor predictivo negativo de 91%, con lo cual es coherente decir que si un paciente presentaba el índice predictivo de asma negativo, tenía pocas chances de desarrollar la enfermedad a edad adulta o adolescente, mientras que la positividad del índice aumenta en 7 veces el riesgo de asma a la edad escolar. Como mencionamos anteriormente, dadas las dificultades para realizar un examen objetivo a través de un estudio funcional respiratorio en pacientes menores de 5 años, resulta crucial realizar un interrogatorio minucioso y un examen físico detallado con el fin de poder excluir los diagnósticos diferenciales que mencionamos previamente.
Con respecto al interrogatorio, y más específicamente respecto a los antecedentes personales, vamos a indagar sobre las características prenatales o perinatológicas del paciente. Debemos conocer la edad gestacional, el peso al nacer, si fue prematuro, si requirió oxígeno, cuántos días de oxígeno requirió, si estuvo en asistencia respiratoria mecánica, el resultado del FEI si lo tiene, si eliminó meconio en las primeras 24 horas. También saber la edad de comienzo de los síntomas, ya que el comienzo de los síntomas a edades muy tempranas nos hacen sospechar de un diagnóstico diferencial, asma. Si presentó infecciones por rinovirus o virus sincicial respiratorio, dada la evidencia que hay de generar hiperreactividad a las infecciones virales posteriores a estas infecciones. Si presenta historia personal de dermatitis atópica, de alergias alimentarias, de rinitis alérgica. Si tiene familiares de primer grado con asma o atopía. Si hay tabaquismo intradomiciliario y si viven en condiciones de hacinamiento. Con respecto a la enfermedad actual, vamos a indagar minuciosamente en cada uno de los síntomas para poder distinguir si nos orientan al diagnóstico de asma o a otro diagnóstico diferencial. Entonces, cuando indaguemos sobre la tos, vamos a preguntar si es recurrente o persistente, si es una tos seca o productiva, si es peor a la noche o si es indiferente, si se da durante la risa, durante el llanto, y si muchas veces tiene tos no acompañada de catarro. Con respecto a las sibilancias, vamos a preguntar acerca de su recurrencia, si se dan en el sueño, si se dan con la actividad, si se dan en la risa, en el llanto, y si están relacionadas con el humo de tabaco. Indagar también si tuvo síntomas de dificultad respiratoria, vamos a preguntar por tiraje, por taquipnea. También vamos a indagar si la actividad de su vida diaria se encuentra disminuida por estos síntomas, si no corre, si juega con menos intensidad que otros, si se cansa, si pide que lo alcen. Le vamos a preguntar si recibió broncodilatadores de acción rápida como el salbutamol y si cuando lo utilizó notó mejoría. Y vamos a indagar sobre otros síntomas que nos puedan alejar del diagnóstico de asma, como vómitos, diarrea crónica o infecciones recurrentes. Con respecto al examen físico, es importante decir que en los periodos intercrisis habitualmente este es normal. Hay diversas características que nos sugerirían un diagnóstico diferencial a asma, como son la tos productiva, otitis y o neumonías a repetición, el fallo de Medro, si el inicio de síntomas fue en periodo neonatal o antes de los 2 meses, si presenta vómitos asociados, si las sibilancias son continuas, si presenta signos de remodelación torácica o hipocratismo digital, si presenta falta de asociación con gatillos comunes o falta de respuesta a broncodilatadores. Y con respecto a los estudios complementarios, siempre van a estar orientados a la sospecha clínica. La mayoría de los autores coincide en que con una radiografía de tórax fuera de la exacerbación es suficiente. Permite descartar tuberculosis, secuestro pulmonar, atelectasias, patología intersticial y otras más. Luego, según lo que sospechemos, podremos solicitar una PPD si sospechamos tuberculosis con la placa de tórax o por condiciones de hacinamiento, por epidemiología, una seriada de esófago gastroduodenal si sospechamos reflujo, un test del sudor si sospechamos fibrosis quística, un laboratorio nutricional o con parámetros de mala absorción, con un proteinograma de dosaje de gamma y HIV si sospechamos en una inmunodeficiencia, y una valoración cardiovascular con una placa, un electro y un ecocardiograma si sospechamos que el paciente puede estar sufriendo de alguna cardiopatía congénita. Ahora vamos a repasar brevemente algunas causas secundarias de sibilancias recurrentes para tener en cuenta como diagnósticos diferenciales del asma. Las más frecuentes son las infecciones virales recurrentes, que se presentan mayormente con tos, secreción serosa nasal de menos de 10 días de evolución y sibilancias, pero que no presentan síntomas entre episodios. El reflujo gastroesofágico es una patología que la vamos a sospechar si el paciente presenta síntomas respiratorios al alimentarse o infecciones respiratorias recurrentes o vómitos que son ante estímulos leves o recurrentes y una pobre respuesta a la medicación broncodilatadora. Sospecharemos de cuerpo extraño cuando suceda un episodio abrupto y severo de tos y o estridor durante la alimentación o el juego. Se asocia también infecciones respiratorias recurrentes y tos
y en la radiografía de tórax vamos a ver signos de foco pulmonar o las sibilancias serán localizadas. La traqueomalacia es una patología congénita, por lo que los síntomas estarán presentes desde el nacimiento y tendrán escasa respuesta al tratamiento y presentarán una respiración ruidosa cuando llora o cuando come o durante las infecciones de la vía aérea superior. La gran mayoría de estas van a presentar estridor. Y sospecharemos tuberculosis si contamos con un medio epidemiológico positivo, si tiene mala respuesta a los tratamientos convencionales como los antibióticos, los beta-2 o los corticoides inhalados, y si se asocia a mal progreso o a pérdida de peso o a fiebre prolongada. Los pacientes con cardiopatía congénita pueden presentarse con soplo o cianosis al alimentarse o también presentar signos de insuficiencia cardíaca como fallo de Medro, taquicardia, taquipnea, hepatomegalia y en general tienen pobre respuesta al tratamiento. Los pacientes con fibrosis quística presentan tos persistente desde el nacimiento, con infecciones respiratorias recurrentes, falla de crecimiento y deposiciones malabsortivas. Los pacientes con discinesia ciliar primaria se presentan con tos e infecciones respiratorias recurrentes, otitis crónica y secreción nasal purulenta, mala respuesta al tratamiento y en alrededor del 50% de los niños se encuentra situs inversus. Los pacientes que presentan anillos vasculares en general tienen una ocultación patológica persistente y pobre o nula respuesta al tratamiento. La displasia broncopulmonar la vamos a sospechar si el paciente fue prematuro o bajo peso al nacer, tuvo requerimientos de ARM prolongado de oxígeno y si se encuentran taquipneicos desde el nacimiento. Y por último, sospecharemos de una inmunodeficiencia si el paciente, más allá de los episodios de sibilancias, se encuentra con asociación de fiebre e infecciones recurrentes. También se asocia a mal progreso pondestatural y a diarrea crónica. Bueno, ya iniciando con el tratamiento y antes de abocarnos a la parte farmacológica, nos parece importante algunos aspectos que habría que destacar. Uno es que no existe unanimidad con respecto a las indicaciones de tratamiento controlador, que muchos niños pequeños con sibilancias recurrentes se encuentran sobremedicados, que como vimos en una de las primeras clasificaciones, la mayoría de los pacientes sibilantes recurrentes presenta síntomas autolimitados y de buen pronóstico, que los pacientes que tienen un patrón de síntomas e historia clínica sugestiva de asma y factores de riesgo para la misma, eso sí deberían iniciar tratamiento controlador, que la respuesta en las sibilancias episódicas al tratamiento con corticoides inhalados es limitada, que podría indicarse una prueba terapéutica y habría que evaluar la respuesta a los 2 o 3 meses, y que los beneficios que se han objetivado del tratamiento controlador en pacientes con clínica sugestiva de asma y factores de riesgo son la disminución de los síntomas, el menor uso de agonistas beta-2 y de corticoides orales, la disminución de la hiperreactividad bronquial y la mejoría de la función pulmonar. Como mencionamos anteriormente, dado que no existe unanimidad en cuanto a las indicaciones de iniciar un tratamiento controlador, traemos a modo de ejemplo las indicaciones que proponen 3 guías distintas reconocidas a nivel mundial. Por un lado, las guías GINA de 2024 dicen que sería prudente iniciar un tratamiento controlador si el paciente presenta historia clínica y síntomas compatibles con asma y síntomas mal controlados o exacerbaciones frecuentes, que son 3 o más al año, o en pacientes que presentan diagnóstico de asma dudoso, pero 3 o más episodios por año. En estos últimos considera hacer una prueba terapéutica. Las guías estadounidenses indican que debería iniciarse un tratamiento controlador si el paciente presenta 4 o más episodios al año que tienen más de un día de duración y que tienen compromiso nocturno y factores de riesgo para asma, o en pacientes que requieren el uso de beta-2 de rescate 2 o más días por semana en el último mes, o que tengan 2 o más exacerbaciones en los últimos 6 meses que requirieron corticoides orales, y refieren que podría iniciarse este tratamiento durante los periodos o estaciones de riesgo, por ejemplo, en el invierno. Y por último, la Sociedad Canadiense
indica que puede iniciarse tratamiento controlador en pacientes que presentan síntomas compatibles con asma persistentes más de 8 días por mes o una o más crisis moderado o grave, que haya requerido o corticoides orales o internación. Bueno, siguiendo con el tratamiento y ya habiendo repasado las indicaciones, vamos a comenzar primero con el tratamiento no farmacológico, que es igual o más importante que el tratamiento farmacológico. El mismo consiste en la educación familiar para que puedan conocer y reconocer la enfermedad, que puedan reconocer las exacerbaciones y los factores que desencadenan cada una de estas, para poder tener control sobre las medidas ambientales, ya sea el tabaquismo, los alérgenos, los aerosoles, las mascotas, las alfombras. También hay que repasar en cada consulta la técnica de inhalación, ya que es uno de los principales factores que generan el fracaso del tratamiento. Y por último, siempre enseñarles cómo es el mantenimiento de la aerocámara, que deberán cada 10 días limpiarla con agua tibia y con detergente y dejar que se seque a aire ambiente. Bueno, y ahora sí, ya metiéndonos de lleno en lo que es el tratamiento farmacológico, vamos a hablar más del tratamiento controlador y no tanto de las exacerbaciones. Solo recordar que para estas últimas, el tratamiento indicado son los agonistas betados de acción corta como el salbutamol y que el intervalo de uso es entre 4 a 6 horas. Para el tratamiento controlador, el gol estándar son los corticoides inhalados. Se deben administrar por lo menos por 3 semanas para evaluar la respuesta. Presentan como efectos adversos reducción de la velocidad de crecimiento el primer año, pero sin impacto en la talla adulta. Y pueden tener como efecto adverso también candidiasis oral. Recordar que a la dosis baja que se utilizan no impactan en el eje suprarrenal. Los fármacos prescriptos más frecuentemente y que están comprobados en pediatría son el budesonide, 400 microgramos día, o la fluticasona, 250 microgramos día. Como fármaco de segunda opción está el montelukast, que es un antileucotrieno, que ha presentado mejores resultados en pacientes con diagnóstico sugestivo de asma. Se puede utilizar a partir de los 6 meses en una dosis única de 4 miligramos día. Y por último, recordar que en menores de 4 a 6 años no se encuentran aprobados el uso de corticoides inhalados asociados a un beta-2 de acción prolongada, como el salmeterol. Las guías españolas lo indican a partir de los 4 años y las guías norteamericanas y europeas a partir de los 6 años. Así como en los adultos, el tratamiento del asma en los menores de 6 años sigue un principio de tratamiento escalonado para lograr el mejor control de la enfermedad con la menor cantidad de fármacos o la menor dosis diaria. Es así que en el primer escalón se ubican los pacientes con sibilancias episódicas, que son episodios poco frecuentes y sin ningún o con pocos síntomas intercrisis. Para estos pacientes está indicado el tratamiento de rescate con agonistas beta-2 de acción corta, y si bien en la guía sugieren evaluar cursos cortos de corticoides inhalados al inicio del cuadro viral respiratorio, las indicaciones son limitadas y no hay aún una fuerte evidencia para su uso. En el segundo escalón se ubican los pacientes que ya presentan sibilancias frecuentes, 3 o más por año, y en estos la indicación sería la dosis baja diaria de corticoides inhalados. Y ya si con el tratamiento sugerido en el escalón 2 el paciente se encuentra mal controlado, habría que aumentar la dosis diaria del corticoide inhalado o ya considerar la derivación para un especialista. Siempre recordar que antes de subir cada escalón hay que controlar la técnica inhalatoria, ver el cumplimiento y el control ambiental y descartar algún diagnóstico alternativo. El seguimiento de estos pacientes es de manera clínica en nuestro consultorio. Siempre que concurran vamos a realizar unas preguntas sencillas que nos van a permitir evaluar la respuesta al tratamiento, que pueden ser en las últimas 4 semanas o desde la última consulta. Vamos a indagar a ver si tienen síntomas de asma diurno por unos minutos más de una vez por semana, si tienen limitación en las actividades como correr o jugar, si requirió beta-2 de rescate más de una vez por semana o si presenta despertares a la noche o tos nocturna. Si todas las respuestas son negativas, es un cuadro que está bien controlado
y si tiene respuestas positivas puede ser o parcialmente controlada o no controlada. Recordar de nuevo que siempre hay que revisar la técnica inhalatoria y el control de los factores ambientales. Bueno, ya finalizando con la clase, nos parece importante recalcar que el tratamiento y el seguimiento de los pacientes con sibilancias recurrentes puede ser realizado en su gran mayoría dentro del contexto de la atención primaria y que sí debería considerarse la derivación a un especialista si el paciente presenta mal control a pesar de un tratamiento controlador con un fármaco, si presenta asma grave, si existen dudas diagnósticas o sospecha de una causa diferente a asma, si tuvo alguna internación en la unidad de cuidados intensivos por un cuadro respiratorio y si aparte el paciente presenta comorbilidades. Bueno, y ahora sí, para finalizar con la clase, repasar algunas conclusiones, como que las sibilancias son muy frecuentes en los niños, la mayoría de los episodios corresponden a infecciones virales, solo un pequeño porcentaje de pacientes menores a 6 años que presentan sibilancias van a desarrollar asma en el transcurso de su vida, la mayoría de los pacientes no necesitan tratamiento preventivo farmacológico, la realización de un interrogatorio detallado y un examen físico minucioso, junto con scores clínicos, permiten orientarnos acerca de los pacientes que se beneficiarán de un tratamiento controlador. Siempre realizar un tratamiento escalonado, intentando utilizar la menor dosis con la que la enfermedad está controlada y considerar en cada control diagnósticos diferenciales si no responden al tratamiento, así como el control de las medidas ambientales. Les dejamos acá la bibliografía consultada. Muchas gracias a todos por su atención, esperamos que les sea de utilidad.